Pues miren, antes de comenzar con la plática que tengo pensado para ustedes, evidentemente voy a hablar de arte, un poco de grabado y sobre todo pues de qué produce el grabado cuando lo realizamos, ¿no? Cuando lo tenemos hasta en casa. Pero antes de comenzar con esto, bueno, una disculpa porque yo hablo más por medio de mi obra, hablar así en público pues no es tan chido para mí, pero yo pienso que algo les tendré que decir, ¿no? Al ratito. Estoy contento, siento muy contento porque en realidad hoy me han dado muy buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, mi abuela cumple 100 años el día de hoy. Mi esposa acaban de avisar que vamos a tener un hijo el día de hoy. Y además, pues el gusto de estar aquí, ¿no? Yo pienso que es importante algo que les pueda decir, a ver qué se nos puede pegar también con todos los demás que han dicho sus ponencias y las han hecho, ¿no? Pero miren, yo les voy a platicar un poquito acerca del grabado, ¿no? El grabado es algo importante para mí. Yo trabajo como responsable aquí en el taller de grabado del museo. Y quiero decirles así que este taller de grabado es uno de los primeros talleres institucionales en el país, o sea, representa muchas cosas, ¿no? En la gráfica, pues a nivel nacional representa un ícono, ¿no? Porque está dedicado a la memoria de Guadalupe Posada. Entonces los trabajos que tenemos que hacer son trabajos de calidad. Estoy muy contento todavía porque pues tanta noticia el día de hoy, pues a mí me puso de buenas. Y yo quisiera darles a lo mejor ahorita a todos un abrazo y un tequila pues para festejar todo lo que está pasando. Pero como que es difícil no dárselos a todos ahorita porque tengo que estar aquí parado para hablarles de algo. Pero estoy tan contento que finalmente pues decidí sacar una prensa y hacer un grabado que los voy a dedicar para algunas personas, no sé quién se lo va a sacar, pero también invité a Mario, que está acá, que es el impresor de aquí de la... Es el impresor de aquí del taller, y entonces mientras yo esté hablando, Mario va a estar reproduciendo la imagen del grabado que hice el día de hoy, lo hice para aquí, para este evento. Después de esto van a ser no sé cuántas copias que alcance a hacer Mario durante el periodo que estoy hablando, son cuántos minutos, no sé. Tengo que hablar, pero a lo mejor hará unos 10 y va a haber 10 afortunados, ¿no? Para que se lleven el grabado y al final se los firmo. ¿Sale? Entonces, yo les quiero comenzar a platicar qué fue lo que me llevó a la gráfica, al grabado. Y comenzó más o menos en el año de 1998, en donde precisamente yo estaba realizando un mural en la ciudad de Durango. Yo comencé mi carrera muy joven, yo tenía 19 años en ese tiempo. Este año fue muy prolífico porque en ese mismo año, después de hacer el mural, yo fui a hacer un proyecto a París a esa edad. Fui a hacer esculturas y pintaba temas que eran de alguna manera pues escabrosos. No siempre, para los que no conocen mi obra, siempre he representado la condición humana. Y yo no he cambiado nunca de tema y aposté por ese tema y nunca voy a cambiar porque hay tanta diversidad en cada uno de nosotros que cada uno de ustedes son merecedores de hacerle una obra a cada quien, dedicada a ustedes. En ese año que yo estaba haciendo el mural, yo recuerdo que estaba trepado en un andamio aproximadamente de 10 metros y una tarima, y todos los días a la misma hora, exactamente a la misma hora, llegaba un extranjero japonés y me veía exactamente el mismo tiempo, como muy práctico y muy así como son ellos, ¿no? Llegaba 10 minutos, me veía y se iba. Incluso cuando no traía reloj sabía que eran las 10 de la mañana porque estaba allá abajo, ¿no? Entonces lo veía como él
llegaba y me veía. Y el día que yo iba a firmar el mural, me esperé a las 10 de la mañana para poderlo ver y subirlo a los 10 metros. Tenía como 50 años el señor. Convencerlo de subirlo y que me viera cómo iba a firmar el mural. Era el último pincelazo, no mi firma. Y lo convenzo, bajo, le digo, oye, voy a firmar, me gustaría que estuvieras en ese momento importante para mí, cuando estoy firmando el mural. Y entonces dice, pues vamos, ¿no? Subí junto con él y 2 caguamas. Y ahí, pues nosotros empezamos en todo lo alto a tomarnos las caguamas y también a platicar. Entonces, platicando, me dice que algo le movía mucho la cabeza desde que llegó a México. Que no le podía decir eso a su esposa, porque su esposa era mexicana y que se iba a molestar, ¿no? Incluso dice, me va a regresar a mi país, ¿no? Dice, ¿por qué? Nosotros en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, hubo unas personas que, bueno, de hecho el presidente de los Estados Unidos de ese tiempo mandó la decisión de que aventaran unas bombas a Hiroshima, Nagasaki, precisamente para destruir nuestro pueblo. Eran unas bombas atómicas que hasta ahora en la actualidad todavía se sigue muriendo gente de la radiación que dejaron. Entonces, dice, ¿por qué? Lo que no entiendo es por qué México, con tanta diversidad que tiene, con tanta riqueza, y con todos los años que tienen como pueblo mexicano y con tanta capacidad que tienen, no pueden salir del agujero en el que están metidos. Y a nosotros nos bastó 53 años de esa fecha a la que estábamos viviendo, que yo estaba en 1998. Nosotros volvimos a ser un nuevo pueblo, ¿no? Una potencia mundial. Y entonces a mí me caló, ¿no?, que me dijera eso. Digo, me dijo más cosas, ya hasta lo quería aventar para que se fuera relajando, ¿no? Entonces el asunto fue que esa pregunta me dejó muy grabado en mí. Era muy joven. Yo me iba al extranjero, iba a dejar a México pues para seguir haciendo mis cosas, ¿no? Mi trayectoria, seguir construyéndola. Y en este afán de irme al extranjero y ver más por mi país, empecé como a investigar y llegó a mí la gráfica en ese tiempo. ¿Y qué es el grabado? ¿Quién sabe qué es el grabado? Levante la mano, ¿quién sabe qué es el grabado? Muy pocos. Bueno, el grabado es un dibujo, es el arte de dibujar sobre una superficie plana, un metal, ¿sí? En ese tipo de trabajo se puede hacer un dibujo, se puede escribir, se puede hacer prácticamente lo que quieras. Es como un formato, como el pintor, su bastidor de tela. Para el grabado se necesita un metal, o una madera, o incluso hasta una piedra, ¿no? Se puede hacer. Entonces, se necesita para poder hacer el grabado una herramienta, como una navaja para poder rayar y hacer un hueco, un surco sobre ella, o sea, lacerarla, hacer un grabado, un hueco para posteriormente poder imprimirla. Entonces, pero, ¿qué es lo que tiene de mágico el grabado? Que se estimula precisamente el lado derecho del cerebro. En el lado derecho del cerebro nosotros encontramos la capacidad de la sensibilidad, por ejemplo, las cosas artísticas están ahí guardadas, pero nosotros casi no lo estimulamos, porque nosotros somos más lógicos. Incluso la parte izquierda del cerebro trabaja casi totalmente esa parte del cerebro, que incluso, como es tan lógica, puede ayudarnos para conducirnos en nuestra vida como nosotros queramos, ¿no? Podemos ir a la universidad, por ejemplo, sacar una carrera,
aprender a conducir un auto. Yo recuerdo que cuando aprendí a conducir, o muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que vamos conduciendo un automóvil y entonces por primera vez, cuando estoy conduciendo un automóvil, veo el rojo y no le quito, no voy a voltear para ningún otro lado, el rojo se pone verde, me pongo nervioso y el clutch lo voy sacando y el acelerador así poco a poco y voy alerta viendo espejos y todo. Y el lado izquierdo del cerebro es tan ágil que a la semana puedo ir hablando por teléfono, las morras se van pintando, ¿no? Pues pasan muchas cosas cuando el cerebro del lado izquierdo se estimula a tal grado de que nuestra vida es prácticamente dirigida por esa parte del cerebro. Cuando se activa esta otra parte del cerebro, la parte derecha, es como por ejemplo cuando hacemos grabado. De manera natural, al hacer un grabado, nosotros estimulamos el lado derecho del cerebro. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que hacer al revés. Por ejemplo, si yo hago una composición, un rostro que está volteando hacia acá, cuando yo lo imprima va a estar volteando para acá. Si yo pongo una letra y la letra A tiene el palito del lado derecho, lo tengo que poner del izquierdo, para que al momento de imprimirlo salga al derecho. Y así prácticamente todo lo que nosotros hagamos en el grabado tiene que ver con esa estimulación del lado derecho del cerebro. Mis cursos que doy sobre dibujo consisten en esto, ¿no? O sea, en precisamente hablar y estimular, y los ejercicios van dirigidos exactamente a estimular el lado derecho del cerebro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mateo, que anda por ahí, que es mi hijo, levanta la mano, Mateo, para que te vean. Mateo ya dibuja. Él dibuja conmigo, él tiene 5 años y dibuja desde hace tiempo. Y entonces, si le digo, a ver, Mateo, dibújame las nubes. En esa edad, él tiene sus hemisferios sin ninguna bronca. Su creatividad está sin ningún problema. Entonces, él empieza a dibujar y me hace unas nubes y se las pido. Y él hace una obra fantástica, increíble, que yo no veo las nubes porque yo soy adulto ya, ¿verdad? Pero él sí las ve y me las describe, y aquí va bajando esto y me hace toda una historia, ¿no? Perfecto. Ahora el problema está cuando nosotros precisamente estamos entrando a la primaria, y el sistema político mexicano o el sistema educativo mexicano, para cuando Mateo entre a la primaria, para la maestra va a ser un problema. ¿Por qué? Porque quiere homogeneizar a todos, ¿no? No quiere que Mateo pregunte porque pues, los distrae a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le va a decir, Mateo, las nubes no son así. Y yo pienso que todos los que estamos aquí, como los celulares, todos hemos hecho las nubes así. O sea, las nubes para Mateo tienen que cambiar porque la maestra le está exigiendo que cambie exactamente la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahora un árbol es lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, nos están metiendo al mismo redil a todos. En México no quieren gente pensante. Entonces yo veía el problema del japonés que quería aventar desde el andamio desde arriba. Yo veía que el problema venía desde acá, ¿no? Entonces para mí es como muy grave, de alguna manera, poder entender que nosotros tenemos que construir las cosas a partir de esto. ¿Saben qué me contestó el japonés? Cuando me dijo precisamente que ellos, a pesar de su corto tiempo después de ser un pueblo derrotado, con las ciudades prácticamente destruidas, que lo único que los pudo salvar fue el arte y la cultura. Y entonces, a mí me da tristeza precisamente que nosotros, cuando yo pregunto, ¿saben qué es el grabado? Y levantaron pocos la mano.
me da tristeza porque verdaderamente lo que tenemos que estimular nosotros, a partir del esfuerzo que estamos haciendo para salvar a México, es darle una pequeña dosis de arte o de sensibilidad a los que están alrededor de nosotros. Para mí fue totalmente difícil estar yendo de un lado para otro y sin poder estar en México para poder hacerlo. Y llegando a México, yo tuve la oportunidad de demostrar esto. Incluso, miren, yo les voy a decir algo. Yo soy una persona autodidacta, yo no tuve estudios absolutamente de nada. Yo, con la única voluntad que yo tenía, precisamente de ser alguien o ser algo, me arropé en el arte y ahora soy un artista plástico, ¿no? Responsable de un taller importante. Entonces yo lo que hice fue demostrar precisamente que yo podía hacerlo. Y entonces están a punto de publicarme un libro que habla sobre la teoría del dibujo, que tiene que ver con esto de la estimulación del lado derecho del cerebro. Entonces, y me lo va a publicar la universidad, entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad de aquí, van a hacer esa publicación. Y son textos que hago referentes a estimular esta parte del cerebro. Entonces, este libro habla precisamente de un solo personaje, que es mi segundo personaje que voy a hablar esta tarde y que tiene que ver con una indigente. Mi obra ha sido construida con indigentes. Por ejemplo, de hecho vino el canal 22 de Conaculta de la Ciudad de México a hacer un video del proceso que yo tenía para hacer mi obra, porque yo estaba viviendo con 5 indigentes en mi estudio para pintarlo y tenía aproximadamente, como que serían 6 meses que estaba trabajando con ellos, porque yo soy de la idea que te tienes que convertir al proyecto, tienes que ser parte del proyecto para poder dejar verdaderamente la idea que tienes en tu obra. No es lo mismo imaginarme a un indigente y hacer una línea para representarlo, que vivir 6 meses con ellos y entonces cuando agarre el lápiz y haga una línea, esa línea es mucho más fuerte, mucho más intensa y mucho más real. Entonces lo que hice fue agarrar a Juana, convencerla, como hice con todos los indigentes, y darles una cobija cuando hacía frío, un hule cuando llovía, una moneda, una torta, comprársela, para acercarme un poco a ella y poder cumplir lo que yo quería hacer con ella, precisamente, que era dibujarla. Después de que la dibujé, pues entonces la representé y luego ella accedió a que a que ella dibujara, pues, ¿no? Ella aprendió a dibujar y conforme fue pasando el tiempo, ella ahorita es una extraordinaria dibujante. De eso habla mi libro, de todo el proceso que yo hice para con ella. Bueno, pues yo pienso que hace falta en la vida, como decía mi papá, 2 cojones muy grandes, un ganchito y un mínimo de arte para salir adelante de donde estamos. Muchas gracias.